Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias ganadoras de trading. Ha llegado junio y como es habitual ya en los últimos meses, ha llegado el momento de seguir haciéndole el seguimiento a nuestro Darwin Zero, al PDCL. Así que sin más dilación, vamos con la intro. Bien, como os comentaba, ya hemos terminado el mes de mayo, estamos concretamente a 2 de junio y bueno, pues es el momento de ver cómo se ha ido comportando nuestro Darwin durante este mes de mayo. El mes anterior, en abril, terminamos en una posición en torno al 1500, no, 1700 y pico en la clasificación, sobre unos 6000 y pico Darwin Zero. Este mes la evolución ya os digo que ha sido mucho más positiva. Esos pequeños cambios que hemos estado implementando en el portfolio siguen dando buenos resultados y bueno, pues hemos terminado finalmente en una posición 467 de en torno a 7000 y pico Darwin Zero. Así que bueno, nos vamos a ir a la página web de Darwin Zero y vamos a ir viendo cómo ha ido desarrollándose nuestro PDCL. Bien, como podéis ver, bueno, pues en esta ocasión pasamos de una rentabilidad que estábamos en torno a un 3 y pico, si no recuerdo mal, al terminar abril. Y ahora al terminar mayo, pues estamos por encima del 8%. Para aquellas personas que no conozcan un poco, que no hayan visto los vídeos previos bueno, de este Darwin, de la evolución de este Darwin, comentar que el Darwin este, tal cual está planteado, pues se terminó de configurar más o menos sobre esta fecha, sobre el 28 de diciembre del 2023. Hasta esta fecha, este mes y pico, el Darwin lo tuve casi como bueno, una cuenta de vivero de sistema, de incubadora, donde bueno, pues me fue haciendo un drawdown pues bastante grande, en torno al 8%, de hecho lo tenéis aquí, un 8,02, que fue el drawdown máximo, y en el momento que ya implementé el nuevo portfolio, pues bueno, pues fui recuperando todo este drawdown y finalmente pues hemos tenido un rendimiento pues bastante interesante. Para mí además este mes es un mes especialmente interesante, es especialmente importante porque por primera vez desde que monté el Darwin pues hemos obtenido 30.000 euros de asignación de Darwinia, con lo que en los siguientes meses pues vamos a tener este dinero para poder sacarle un rendimiento. Siguiendo con el Darwin, como podéis ver, el inicio del mes, ¿vale? Toda esta parte fue bastante buena, más o menos la primera quincena, y después el Darwin se ha mantenido plano con una ligera tendencia negativa. De hecho, eso lo podemos ver aquí. Sí, mira, el Darwin tuvo un máximo en 110,62, es decir, prácticamente un punto 60 más de lo que actualmente estamos. Y esto más o menos se produjo hasta la primera quincena. A partir de esa primera quincena, pues hemos perdido esos 2 puntos, aunque hemos terminado con un 2,05% arriba, lo cual pues está bien, no es una cosa para volverse loco, pero está bien. Es verdad que conforme va pasando el tiempo y vamos encadenando meses en positivo o casi, cada vez el algoritmo de Darwin Zero pues nos va tratando mejor,
porque ya sabéis que bueno, el ranking este que nos hace aquí para las asignaciones de asignación de capital, uno de los parámetros que usa es el rendimiento en los 5 últimos meses. En este caso, pues ya digamos nos hemos quitado la tara que teníamos de estos 2 meses en negativo, con lo cual pues ya os digo, cada vez el algoritmo nos trata mejor. De hecho, si os dais cuenta, aquí podéis ver que la posición del mes pasado, de mayo, fue el 467. Esta posición nos dio esos 30.000 euros de asignación que veis aquí. Y sin embargo, este mes, sin haber hecho una sola posición todavía, porque estamos todavía a fin de semana, partimos ya del puesto 75 de un total de casi 8.000 traders. Así que bueno, la verdad es que estoy contento por el reto que suponía superar este drawdown y por cómo, bueno, pues se está comportando el portfolio, que como podéis ver, pues lleva más de un 17% de rentabilidad total, digamos, desde drawdown. Así que bueno, más que satisfecho. Vamos a ir viendo un poquito en detalle la estrategia. Fijaros que la rentabilidad, pues estamos en un 8,37. Hemos subido prácticamente 5 puntos desde el mes anterior, esta rentabilidad. La rentabilidad anualizada, pues la tenemos aquí en un 16, el drawdown máximo sigue igual. La desviación estándar, bueno, está muy contenida, y la volatilidad que llegamos a tener en torno al 25 o 28%, hemos conseguido también bajarla a un 16,5%. Ratio de Sharpe 1,01, ratio sortino también se ha mejorado, y la kurtosis que tenemos de 13,56. Veis que llevamos 21 días en drawdown. Esto es porque hace 21 días que conseguimos esta cotización máxima histórica, que fue de 110,61. Esa cotización máxima histórica la conseguimos más o menos por esta zona, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, el resto del mes estuvimos bueno, pues perdiendo posiciones. Si habéis estado siguiéndome por las redes sociales o en el propio canal de YouTube, ya habréis visto que publiqué un vídeo sobre la psicología en el trading y la importancia de confiar en nuestro sistema. En ese vídeo, que os lo dejaré enlazado por aquí, creo que se titulaba algo así como "Voy perdiendo $700" o algo así. En ese vídeo os hablaba de eso, de la importancia de confiar en vuestros robots, en vuestros sistemas, de dejar que ejecuten las operaciones y que las cierren cuando las tengan que cerrar. Y os comentaba que tenía una operación abierta desde hacía varias semanas, donde, bueno, pues tenía una pérdida importante acumulada. Esa operación a día de hoy sigue todavía abierta, lleva ya, pues, vamos casi para 3 semanas abierta, y es en gran parte la responsable de esa pérdida del 2% desde la cotización máxima que estábamos hablando. No voy a cerrarla, se cerrará cuando se tenga que cerrar, y lo que me gusta es que el propio portfolio, aun teniendo una pérdida acumulada bastante grande en el equity, ha sido capaz de ir haciendo compensaciones con otras operaciones que han ido, bueno, pues compensando esa pérdida que se ha estado acumulando, y al final pues solo hayamos perdido un 2% del total que se podría haber perdido. Y lo cual pues me afianza en el buen trabajo que se hizo en las ponderaciones del portfolio, etcétera, etcétera. Así que
como siempre os digo, es muy importante tener confianza en el portfolio, en los robots, pero es importante que esta confianza nazca de un trabajo serio, de un trabajo planificado y de un trabajo bien hecho. Muy bien, pues vamos a seguir viendo el Darwin. Como podéis ver, pues aquí tenemos nuestra flamante asignación. Y bueno, pues aquí tenéis la distribución de rentabilidad de este Darwin. Como podéis ver, es la típica distribución normal con una cola larga en la zona de ganadoras. Podemos ver cómo los mejores días positivos son mayores que los peores días negativos. De hecho, el drawdown está bastante controlado, lo tengo en torno a un 2% máximo. Fijaros cómo esta parte es el drawdown que se produjo cuando el portfolio no estaba montado, y en el momento en el que el portfolio se montó tenemos un drawdown muy controlado. Muy bien, más cositas. Vamos a ver activos y horarios. Ya sabéis que en mi portfolio los índices tienen un peso muy elevado, especialmente el Nasdaq. Fijaros que el 82,75% de las operaciones son de índices. Y bueno, pues tenía aquí 52,77 de ganadora y una rentabilidad de un 11,72. Estas operaciones sobre divisas acumulan la gran parte de las pérdidas que venían dadas del vivero. Aunque es verdad que aquí ya hay también algunas operaciones que hemos terminado en positiva del yen contra el dólar, que han hecho que esta rentabilidad negativa cada vez sea menos negativa. Y después aquí también tenemos algunas operaciones en materias primas, ya os digo que es exclusivamente oro, donde pues también vamos teniendo una rentabilidad positiva. Aquí podéis ver que, como es trading algorítmico el que yo hago, pues tenéis operaciones en todas las sesiones, aunque es verdad que Europa y Estados Unidos son las que principalmente estamos usando. Y mis mejores días, como podéis ver, pues son los lunes y los jueves. Y mi peor día es el martes, que esto quizás cuando tenga más muestra todavía, pues le dé una pensada. La muestra total de operaciones ya son de 371, es una muestra, pues que va creciendo y va siendo cada vez más representativa. Fijaros que debido a que mi operativa es principalmente en índices y principalmente en el Nasdaq, pues claro, la exposición a operaciones long, pues fijaros, es absoluta, 86,46. Frecuencia de operaciones 2,71. Factor de beneficio cada vez lo voy mejorando más, igual que el porcentaje de operación ganadora media. Y después aquí, pues vais viendo cómo cada vez voy intentando que las operaciones ganadoras duren más tiempo que las operaciones perdedoras, pero estoy prácticamente a la par. Aquí también podéis ver una representación de la duración frente a la rentabilidad de las operaciones. Aquí podéis ver claramente que tengo un stop loss siempre. Y y aquí podemos ver pues, que intento dejar correr las operaciones cuando se vienen a favor. Esto también lo podéis ver aquí. Es verdad que aquí hay algunas operaciones que podrían haberse aprovechado más, pero no siempre se consigue, y menos con el trading algorítmico. Y en cuanto a la gestión del riesgo de la cuenta de señales, cada vez voy aumentando el VAR. Es verdad que se va haciendo de una forma muy paulatina y estoy contento porque es mi intención. Esto de todas formas voy a intentar seguir aumentándolo poquito a poco. Y en cuanto a la rotación, que nos da una medida del equilibrio de las estrategias, pues es bastante estable, ¿vale? Sobre todo a partir de abril, que terminé de implementar unos cambios,
pues estamos en el buen camino. Muy bien, ¿qué más cositas podemos ver aquí? Bueno, en cuanto a las correlaciones, la verdad es que la última vez que lo miré no tengo nadie que esté muy correlacionado conmigo. Quien más correlación tiene, pues fijaros, es un 0.62, que es muy, muy bajito para las cosas que se pueden llegar a ver. Así que, bueno, estoy moderadamente satisfecho también con todo esto. Bien, pues, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Pues, bueno, aparte de esto, en el tema de las asignaciones, pues ya veis que, a ver si esto carga, pues tenemos aquí nuestra primera asignación de 30.000. Y bueno, como todavía no hemos empezado, pues todo esto está a cero, tanto asignaciones como ganancias, ¿vale? Todavía no he conseguido retirar nada de Darwin Cero porque, como os digo, es la primera vez que conseguimos una asignación con este Darwin. Bueno, pues poco más puedo comentaros. Vamos a ver cómo se da... Perdón. Vamos a ver cómo se da este mes de junio. Partimos de una posición muy buena, muy interesante. Y bueno, intentaremos que los robots pues se sigan comportando igual. Quiero más que hacer cambios, quiero hacer algún añadido. Tengo algún sistema más que estoy estudiando de incorporar al portfolio. Así que bueno, poquito a poco vamos a seguir mejorando este portfolio, este Darwin, y espero que nos siga dando muchas alegrías. Así que bueno, pues esto era un poco todo lo que quería comentaros de nuestro Darwin, del PDCL. Y bueno, pues ya sabéis que toda esta información es una información pública que la podéis ver por internet metiéndonos en Darwinex. Es una auditoría totalmente pública y verificada, así que bueno, están todos los datos para que los bicheéis. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda en la caja de comentarios, pues estaré encantado de responderos todo lo que os pueda responder, ¿vale? Por otro lado, os quiero recordar también que este mes de junio tenemos una formación sobre algo Wizard. Ya sabéis que debido a que va a ser un temario bastante amplio, al final lo hemos partido en 2 días. Serán los días 22 y 29 de junio a las 7 de la tarde, hora España. Y bueno, os voy a dejar por aquí también enlazado el vídeo donde os explico todo el temario que se va a dar. Y si estáis interesados, la inscripción es muy sencilla, es tan solo enviar un correo a nuestro correo, a estrategiaganadorasdetrading@gmail.com. Muy bien, pues nada, un abrazo a todos y espero seguir viéndoos por aquí. ¡Hasta luego!